Parte 1. Datos del autor y planteamiento. En este planteamiento se recomienda al lector a la cruda realidad que acontece el sistema social y económico en México bajo el régimen de Porfirio Díaz. Desde el prefacio, John Kenneth Turner presenta la condición de opresión, explotación y esclavitud que prevalecen en las haciendas enequedenas de Yucatán, el exterminio de los yaquis y el peonaje generalizado. Turner establece un contraste entre la percepción idealizada de México como una república similar a Estados Unidos y la realidad de un país sometido a la corrupción y el autoritarismo. Este planteamiento prepara al lector para descubrir las atrocidades cometidas contra los trabajadores y los pueblos indígenas, posicionando la Revolución Mexicana como una respuesta inevitable a tales injusticias. Una cita relevante es: descubrí que el verdadero México es un país con una constitución y leyes escritas tan justas en general y democráticas como las nuestras, pero donde ni la constitución ni las leyes se cumplen. En el nudo de la historia, Turner describe las condiciones inhumanas en las haciendas, donde los obreros eran prácticamente esclavizados. Los hacendados usaban el pretexto de deudas para someter a los trabajadores, quienes sufrían jornadas interminables, violencia constante y explotación del autor. El autor señala la complicidad entre los gobernantes, la élite económica, las empresas extranjeras, quienes se beneficiaban a costa de la miseria de la mayoría. Este sistema de opresión y la resistencia de los pueblos como los yaquis formaban el corazón del relato. Una cita clave del libro es: los hacendados no llaman esclavos a sus trabajadores, los llaman obreros, pero ellos mismos admiten que son esclavos. Además, Turner resalta el sufrimiento de los obreros, nunca reciben el dinero, están al borde de la muerte, de hambre y son azotados. Parte 3 del clímax. El clímax se alcanza a exponer la magnitud del sufrimiento humano y el nivel de la injusticia que sostiene el sistema de explotación. La narración de las condiciones extremas de los yaquis deportados a Yucatán, donde son arrancados de sus familias y enfrentan una muerte segura, junto con las escenas de castigos brutales y la deshumanización de los esclavos, genera un impacto emocional y moral en el lector. Este punto culminante subraya la urgencia de la revolución, dejando claro que el colapso del régimen de Díaz es una cuestión de tiempo de justicia histórica. Las citas relevantes. Los maridos son separados de las mujeres y los niños son arrancados de los pechos de sus madres. México Bárbaro, al momento de leerlo, fue una experiencia que nos dejó pensando en muchas cosas. Este libro de John Kenneth Turner no solo expone las injusticias del régimen de Porfirio Díaz, sino también hace una crítica brutal al sistema de explotación que convirtió a miles de indígenas en esclavos, como a los yaquis y a los mayas, a través de un lenguaje claro y directo. Turner muestra un México lleno de desigualdad, como represión y abuso, mostrando con un contexto histórico moldeó la vida de muchas personas. Lo más impresionante es darnos cuenta de que, aunque este libro fue escrito hace más de un siglo, algunos de los problemas que denuncia todavía se ven hoy en día. Un ejemplo de ello son las condiciones laborales precarias y la discriminación hacia las comunidades indígenas, que siguen siendo una de la realidad. Es preocupante que estas situaciones persistan, porque una gran parte de nuestro sistema sigue dando importancia al beneficio económico, uno de unos pocos sobre los derechos de muchos. Sobre el capítulo 11 de 4 huelgas mexicanas, este capítulo describe varias huelgas ocurridas en México durante el régimen de Porfirio Díaz. La más destacada es la huelga de Río Blanco, una ciudad industrial famosa por su fábrica textil. Esta huelga fue una de las más sangrientas en la historia del movimiento obrero mexicano. Los trabajadores enfrentaron condiciones laborales precarias con largas jornadas y salarios miserables. La protesta fue brutalmente reprimida por las fuerzas del gobierno, dejando un saldo de numerosos muertos y heridos. Se mencionan otras huelgas, como la de Tizapán, donde los obreros trabajaban en condiciones deplorables y eran multados injustamente, incluso teniendo que pagar para alimentar a los perros de la fábrica, que llevó a cierre de la fábrica y el hambre entre los trabajadores.
También se relata la huelga de ferrocarrileros en la que los empleados protestaron por discriminación y bajos salarios, pero fueron sofocados mediante las amenazas del gobierno obligándolos a regresar al trabajo. Para el siguiente capítulo es el capítulo 12 de críticas y comprobaciones. En ese capítulo, Turner responde a las críticas que recibió tras publicar los primeros capítulos de su libro. Mientras algunos apoyaron sus denuncias sobre el sistema de esclavitud y explotación en México, otros lo acusaron de exagerar o mentir. Defensores del régimen de Díaz argumentando que las condiciones laborales descritas eran necesarias para civilizar a México y que los trabajadores eran felices. Turner señalaba que la prensa estadounidense e incluso periódicos mexicanos financiados por el gobierno defendieron a Díaz y desacreditaron su trabajo. No obstante, también presenta testimonios y cartas de personas que confirmaron la variedad de sus denuncias. El capítulo destaca cómo el gobierno de Díaz utilizaba la propaganda y el apoyo financiero para manipular la opinión pública y financiera en Estados Unidos y evita críticas a su régimen. Turner reafirma su postura y defiende su trabajo como un llamado a la justicia para los trabajadores mexicanos. Muy bien, ahora vamos con la reflexión y la conclusión. En nuestra vida diaria, este libro nos invita a mirar más allá de nuestra comunidad y cuestionar las desigualdades que todavía existen. Nos hace pensar en cómo nuestras decisiones y nuestro silencio pueden contribuir a perpetuar estas injusticias. México Bárbaro no es solo una mirada al pasado, sino una advertencia del presente. Por ejemplo, en la parte 1 de este libro, el planteamiento nos recomienda al lector la cruda realidad que acontece, el sistema social económico en México, el bajo régimen de Porfirio Díaz. Desde el prefacio de John Kenneth, Turner presenta la condición de opresión, explotación y esclavitud que prevalecen en las haciendas henequeneras de Yucatán. El exterminio de yaquis y el personaje generalizado Turner establece un contraste entre la percepción idealizada en México como una república similar a una de Estados Unidos y en realidad de un país sometido a la corrupción y al autoritarismo. Esto es bastante cruel. A la corrupción y al autoritarismo. Entonces, este planteamiento prepara al lector para descubrir las atrocidades cometidas contra los trabajadores y pueblos indígenas, posicionando a la Revolución Mexicana como una respuesta inevitable a tales injusticias. La cita más relevante es que descubrí que el verdadero México es un país con una constitución y unas leyes tan justas en general y democráticas como las nuestras, pero donde ni la constitución ni las leyes se cumplen.